Bienvenidos a un viaje a lo desconocido. En esta travesía ferroviaria, exploraremos historias aterradoras que han ocurrido en los oscuros confines de los trenes. Prepárense para adentrarse en el misterio mientras desentrañamos relatos paranormales y encuentros escalofriantes que han dejado una marca indeleble en los raíles. La fría estación de tren se cernía sobre mí cuando subí al vagón casi vacío. Una sensación de desasosiego me envolvía mientras buscaba un asiento solitario. Al final del vagón, una niña solitaria, con vestimenta anticuada y cabello oscuro que ocultaba parte de su rostro, me miraba fijamente. Intrigado, me senté a su lado, pero su mirada gélida me heló la sangre. No pronunció palabra, solo me miraba con ojos que parecían contener siglos de secretos oscuros. Traté de ignorar la incomodidad, sumergiéndome en mi lectura, pero cada vez que alzaba la vista, sus ojos penetrantes me seguían. A medida que el tren avanzaba en la oscura noche, la atmósfera se volvía más densa. Fue entonces cuando noté que la niña no emitía sombra alguna. Alarmado, decidí preguntarle su nombre, pero antes de que pudiera articular palabra, su figura empezó a distorsionarse. El vagón se sumió en una penumbra espeluznante, y la niña se volvió traslúcida. Un susurro inhumano llenó el aire, y el terror me envolvió cuando su apariencia cambiante reveló una niña espectral, con ojos vacíos que destilaban una tristeza eterna. Aterrado, me levanté para alejarme, pero la niña fantasma me detuvo con un susurro lastimero. ¿Por qué me dejaste sola? Sus palabras se colaron en mi mente como un eco melancólico. En ese instante, la verdad se reveló, la niña había sido abandonada en el tren en una época olvidada, su alma quedó atrapada en la eternidad. Con un grito de horror, el vagón se iluminó, y la niña desapareció en la nada. Mi corazón latía con fuerza mientras el tren continuaba su marcha, dejando atrás la presencia espectral que me había atormentado. Al llegar a mi destino, salí tembloroso del tren. La imagen de la niña fantasma persistía en mi mente, una advertencia sombría de las almas perdidas que acechan en los rincones oscuros de la realidad. Desde entonces, el sonido de los trenes me estremece, recordándome que lo paranormal puede surgir incluso en el viaje más mundano. Llegué tarde a la estación de tren y, al sumergirme en la soledad de la plataforma desierta, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Mientras esperaba, un murmullo suave y persistente comenzó a invadir mis oídos. Silbidos, como ecos provenientes de las vías, se deslizaban en el aire nocturno. Movida por una curiosidad temeraria, me acerqué a la orilla de las vías. La penumbra danzaba en torno a mí cuando vi a una niña, una figura etérea, de apariencia espectral. Su pelo oscuro flotaba como sombras danzantes, y sus ojos, aunque vacíos, parecían contener un misterio más antiguo que el tiempo mismo. El silbido persistía mientras la niña me miraba con una tristeza insondable. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal cuando su voz, un susurro lastimero, se deslizó en el viento. ¿Por qué llegaste tarde? Sus palabras parecían una lamentación atrapada en el tiempo. Paralizada por el miedo, retrocedí, pero la niña espectral no hizo movimiento alguno. Su presencia era como una sombra en la intersección entre lo tangible y lo sobrenatural. Mis pasos resonaron en la plataforma vacía mientras huía de esa visión espeluznante. La estación se volvió un laberinto de sombras, y el silbido se intensificó como un viento lúgubre. Cuando alcancé la salida, me volví para ver la plataforma, pero la niña había desaparecido, dejando solo el eco de su presencia en mis pensamientos. Desde aquella noche, el sonido del tren y el eco de aquel silbido persisten en mi memoria. La experiencia me dejó marcada, recordándome que en los límites de lo común puede acechar lo inexplicable. La estación, una vez un lugar familiar, se convirtió en un recordatorio de la conexión entre nuestro mundo y los susurros del más allá. En mi rutina como cuidador de trenes, una noche tranquila se convirtió en un viaje a lo desconocido. Mientras realizaba mi ronda de control, escuché un débil murmullo, una voz suplicante que parecía emanar desde las vías. Con pasos rápidos, corrí hacia el sonido, esperando encontrar a alguien necesitado de ayuda. Al llegar al borde de las vías, la realidad me desconcertó. No había nadie. La oscuridad devoraba el espacio entre los raíles, y la sensación de estar siendo observado se apoderó de mí.
Sacudí la cabeza, atribuyendo el sonido a mi imaginación, y regresé a mi lugar de control. Pero la noche aún guardaba más secretos. Antes de reanudar mi rutina, un silbido agudo cortó el aire. Al voltear, me encontré con una figura aterradora, una mujer de apariencia cadavérica, con cabellos desaliñados que danzaban en el viento nocturno. Sus ojos, destellando una luz opaca, se clavaron en los míos. Un grito de horror se quedó atrapado en mi garganta mientras retrocedía, tropezando con mi propia incredulidad. La mujer se movía hacia mí con una lentitud preternatural, sus labios murmurando palabras ininteligibles. El terror me envolvió, y sin pensarlo, huí despavorido. Corrí hacia mis compañeros, desesperado por compartir mi aterradora experiencia. Al relatarles lo sucedido, sus rostros reflejaron una mezcla de miedo y resignación. La dama de los raíles, murmuraron en susurros sombríos. Resulta que mi encuentro no era único, aquella mujer espectral había acechado la estación en otras ocasiones. Cada vez que aparecía, su presencia anunciaba desdichas. Los más antiguos entre mis colegas recordaban leyendas sobre tragedias ferroviarias que coincidían con sus apariciones. Se decía que la dama de los raíles era un espectro ligado a los accidentes, una entidad que advertía o quizás causaba desastres ferroviarios. A partir de esa noche, la estación dejó de ser simplemente un lugar de trabajo para convertirse en el escenario de encuentros con lo sobrenatural. La dama de los raíles persiste en mis pesadillas, una figura etérea que desafía la lógica y que deja en su estela un rastro de misterio y temor. Terminé mi última ruta de tren, y la estación estaba envuelta en un silencio ominoso cuando me dispuse a revisar los vagones antes de cerrar por la noche. Entre las sombras de la última carrocería, vi a una niña solitaria que parecía perdida. Mis instintos de cuidador se activaron, y me apresuré a abordar el tren. La niña, vestida con ropas de otra época, corría por los pasillos con una agilidad asombrosa. Llamé para que se detuviera, preocupado por su seguridad, pero ella solo reía, una risa que resonaba como un eco distorsionado. Ignorando la sensación de inquietud que se apoderaba de mí, la seguí por el tren vacío. A medida que avanzaba, el ambiente se volvía más frío y opresivo. La niña parecía desvanecerse en las sombras, desafiando las leyes de lo físico. Llegué al último vagón, donde esperaba encontrar respuestas, pero la niña, en un giro macabro, tomó una forma fantasmagórica. Sus ojos reflejaban un brillo sobrenatural, y su risa adquirió un tono desgarrador. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras retrocedía horrorizado. La figura infantil se deshacía ante mis ojos, transformándose en una presencia etérea que desafiaba toda explicación racional. Sentí la opresión del miedo, como si estuviera frente a algo que escapaba a los límites de la realidad. La niña fantasmagórica extendió una mano huesuda hacia mí, y en un instante, la temperatura del vagón descendió drásticamente. Su voz, ahora un susurro gélido, susurró palabras incomprensibles que se clavaron en mi mente. Corrí despavorido, atravesando el tren en busca de escape. Al salir a la estación, me di cuenta de que la niña ya no estaba. La noche recuperó su quietud, pero mi mente seguía atormentada por la experiencia. ¿Había sido testigo de una entidad sobrenatural o simplemente de los residuos de alguna tragedia pasada? La historia de esa noche se convirtió en un secreto que cargué, una marca indeleble en mi percepción de lo real. El último vagón del tren se volvió un rincón temido, y el eco de la risa de la niña resonó en mi memoria, recordándome que hay cosas en la oscuridad que escapan a la comprensión humana. Agradecemos que hayas viajado con nosotros a través de estas historias de terror ferroviario. Si te atreviste a enfrentar los oscuros misterios que acechan en los trenes, no olvides suscribirte para más relatos aterradores.